Amigos, bienvenidos a nuestro podcast de sanación cuántica. Aquí les proveeremos de la información más fascinante y a la vez desconocida de los humanos, de la faceta más poderosa de los humanos, de nuestra cuántica, de nuestra multidimensionalidad, nuestra sabiduría. Cuando hablamos de un humano, hablamos de un cortejo prácticamente de sus ancestros, de un grupo fantástico de poder y sabiduría que irás comprendiendo poco a poco en este canal. En la noche de hoy, queridos amigos, también noche de solsticio, vamos a crear la segunda parte de la co-creación de la realidad, como prometimos en el primer mensaje que antecede a este, contándoles la otra parte interesante que ya sucedió el día de ayer, 21 de diciembre. Pero miren qué interesante es esto, porque como mencionamos en el mensaje anterior, si no lo has escuchado, te recomendamos que lo hagas para comprender a cabalidad que es el segundo y que tiene que ver con la co-creación de nuestra propia realidad, paso a paso en la vida. Pero debe comprenderse que cuando hablamos de la co-creación de la realidad, hablamos de todo lo que nos rodea física y emocionalmente. Hablamos de nuestra realidad física, punto por punto, toda absolutamente, y también nuestra realidad emocional, las personas con que nos encontramos en la vida y absolutamente todo lo que sucede en ella es creado punto por punto por nuestra fabulosa y poderosísima conciencia, es co-creado, debí decir, por toda la multidimensionalidad de nuestra poderosísima conciencia, con fantástico y espectacular detalle, sin faltar o equivocarse en ninguno de esos puntos creados para nuestra propia vida. Esto es fantástico y en este caso refiere a algo que sucedió en el día de ayer, pero que cuando me sucedió yo no podía creerlo y volvía a reverenciar ese poder que la divinidad nos ha otorgado de crear nuestra propia realidad hasta en los detalles más pequeños de forma fantástica, siendo estos detalles y estas cosas que suceden la forma
de que nosotros mismos nos demos cuenta de esa brutal capacidad creadora que tenemos. Nos demos cuenta de la perfección de esa capacidad creadora, como de todo en la vida, porque vemos una cantidad de gente que transita por la vida pensando que las casualidades existen y atribuyendo todo a la buena o mala suerte y un montón de tonterías, sin comprender que todo lo que sucede en sus vidas es parte integral de las mismas. Esto es algo que hemos tenido la oportunidad en nuestras consultas de analizar para muchas personas que han sufrido, por ejemplo, enormes y poderosos accidentes, para que los sanen totalmente y continúen hacia adelante en su vida, dejando atrás esos, entre comillas, accidentes que la oscuridad y la racionalidad inconsciente llaman accidentes, dándonos la idea, por lo adoctrinados que estamos, de que no tienen nada que ver con nosotros, cuando en realidad cada uno de esos accidentes es, punto por punto, nuestra propia responsabilidad. Esa es la razón por la que al comprenderlos en profundidad podemos soltarlos totalmente y continuar avanzando en conciencia más poderosa en nuestra vida. Esto es fantástico y nos hemos encontrado con cientos de casos que intentaremos hacerles llegar uno a uno para que comprendan de lo que estamos hablando, del fantástico universo en el que vivimos, en donde todo está coordinado con nosotros mismos como parte integral e interconectada de ese universo. Es realmente fantástico y, si quieren, la palabra más correcta es divino, referido a la divinidad, comprender a nuestra parte divina, comprender la capacidad de la intervención de nuestra parte divina en este espectacular entramado que llamamos nuestro universo, en esta malla, en esta red interconectada de nuestro universo, donde todo lo que sucede y todos quienes nos rodean, física y emocionalmente, responde a nuestras necesidades profundas. Esto es fantástico de comprender y nos da la idea bien clara de que somos responsables por cada segundo de nuestra vida, siempre. Esto es aquello que los oscuros permanentemente nos quieren confundir, nos quieren hacer olvidar, nos quieren hacer malentender. Entonces entendemos, como hemos comprendido en el análisis de casos muy complejos, que por ejemplo involucran el accidente de una persona
que ha muerto en ese accidente, en los estratos, miren lo que les voy a decir, más racionales de la población, por su nivel de conciencia. Miren lo que les voy a decir, y no puedo olvidar aquí el análisis que hiciéramos para una Nobel viuda muchísimos años atrás, cuando su esposo, que trabajaba en la construcción, tuvo un terrible accidente, entre comillas, porque es lo que nos hacen creer, para que también alguien pague por nuestros errores y todo lo demás. Miren lo que les digo, convenciéndonos de ese evento, de que es un accidente. Inclusive aquí en Uruguay, hace unos años atrás, el gobierno que había en ese entonces, un gobierno de cerebro izquierdo 100%, creó la figura para la construcción. Miren, el rubro donde trabajaba esta persona fallecida en un accidente. Y les ponemos claro, en un accidente donde le cae una varilla de acero desde 10 pisos hacia arriba y atraviesa prácticamente a esta persona, pegándole en la cabeza y matándolo en el instante. Lo atraviesa una vara de acero que venía desde un piso de arriba. Pero el comprender que esa sincronicidad es creada por su propia conciencia y que la vara de acero le pega en su cabeza, porque la cabeza es su padre y ese era un aniversario de un enorme problema con su padre, si analizamos en profundidad, le permitió a su viuda en ese momento comprender el evento y en parte sufrirlo de otra manera, entendiendo por qué había sucedido aquello que desde la óptica de los oscuros y de la gente exclusivamente racional, de cerebro izquierdo, es totalmente inabarcable, porque nos deja en una posición de víctimas absolutas de la vida, cosa que no es comprensible y es extremadamente destructiva para nuestra vida. No tener las herramientas para entender por qué suceden las cosas en la vida y poder dejarlas atrás, continuando con nuestro avance. Como les decía, no puedo olvidar aquella situación que fue muy poderosa y fue fantásticamente esclarecedora para esa viuda de apenas 2 días, pero que tuvo la entereza y la profundidad de su conciencia para recurrir a que le explicara aquel terrible accidente para la tridimensionalidad. Pero como les estaba diciendo, miren, hace unos años el gobierno de cerebro izquierdo, que lo único que quiere es mantenernos en esa matrix de engaño donde no podemos comprender nada de lo que sucede y pensamos que es un accidente, con toda la carga
que contiene la palabra accidente, la carga que contiene, que involucra algo fortuito, como totalmente librado al azar y que nada tiene que ver con nosotros. Totalmente lo contrario de lo que es. Como les decía, ese gobierno de aquel entonces y obviamente todos sus parlamentarios y todo el circo de los políticos, como bien decía un nuevo luchador de los políticos, del gobierno, que siempre es nuestro enemigo, porque el gobierno no ayuda a nadie, sino tal vez un poquito a aquellos de cerebro izquierdo y de muy baja conciencia, para que ellos los voten pensando que el gobierno es quien tiene que ayudarnos a avanzar en la vida, porque es más poderoso que nosotros, que no somos nada, como piensan esas personas de bajo nivel de conciencia, o digámoslo de otra manera, que es bastante más acertada, con pocas vidas sobre esta tierra. Les comentábamos que lo que sucedió en nuestro país es que hace muchos años atrás, unos cuantos años atrás, este gobierno de izquierda que gobernaba de izquierda, me refiero a de cerebro izquierdo, ahí me refiero a racional, que elimina totalmente la espiritualidad, miren lo que les digo, y nuestra conexión con lo verdaderamente poderoso en la vida, que nos permite comprender lo que somos y de lo que somos capaces. Creó una figura, obviamente para ese estrato de baja conciencia, que es la construcción, miren, la bolsa de mano de obra más básica, racional, mano de obra racional, miren lo que les digo, creó para ese estrato laboral la figura del prevencionista. Miren lo que les digo, el prevencionista. O sea, individuos que andan dando vuelta por las obras y las construcciones buscando la forma de prevenir los accidentes laborales que van a ocurrir. Cosa que verdaderamente en la realidad, para quienes lo comprendan en profundidad, es absolutamente imposible, porque es nuestra propia conciencia la que crea los accidentes en los que participamos, para que nosotros mismos tomemos conciencia del problema profundo, verdadero y emocional que vivimos en ese momento, en ese aniversario, en ese instante. Es una creación fantástica de los de cerebro izquierdo para convencer a toda la gente de baja conciencia de que los están cuidando y de que con eso estarán salvados de todos los problemas y accidentes que obviamente siguen ocurriendo sin ninguna variación, y que además, aunque tomaran todas las precauciones del caso, los tendríamos 3 minutos después circulando en nuestro vehículo o tropezando con una baldosa levantada
en la calle con iguales consecuencias. Miren lo que les digo, en el caso de aquel obrero de la construcción, para nuestra cabeza, que es simbólicamente nuestro padre, con el que tenemos un problema enormemente grande, ese día, ese aniversario, debido a quiénes somos y quién es nuestro padre, y mucha más información que hay que analizar en cada caso. Pero esto es sumamente interesante si entendemos la realidad de que estamos hablando. Y toda esta introducción tiene que ver con lo que pasó ayer, 21 de diciembre, día previo al solsticio, pero mucho más importante que eso, miren lo que les digo, el día intermedio entre, miren, mi regreso del interior del país y la vuelta al mismo ya prevista para el 5 o el 6 de enero del próximo mes. Con claridad meridiana, el día de ayer es el punto medio exacto entre el día que yo comencé mi regreso del interior del país, con lo que afectivamente eso implica para mí, y el día programado de regreso al interior del país para el 5 o 6 de enero del mes entrante. Lo que quiero decir es que, miren lo que les voy a decir, en el día de ayer, cuando me encontraba saliendo del hotel, el trabajo, miren, algún día debemos de analizar la palabra trabajo, que es una palabra muy poderosa. Cuando me encontraba saliendo del hotel, miren lo que les digo, porque volvemos a hablar exactamente igual que lo hicimos, porque la lámpara izquierda del auto se quemó cuando transitaba por el puente de salida de la última ciudad de mi gira en los primeros días de este mes. Miren, ayer, cuando era el día y el punto medio de mi estadía en Punta del Este, exactamente, pero miren lo que les digo, a la hora que yo llegué a Punta del Este, el día que lo hice, que me encontraba casualmente, miren, utilizamos esas palabras, esa terminología que nos autoengaña, miren, casualmente, no es casualmente. Me encontraba saliendo del hotel a esa misma hora, o sea, de mi antigua ocupación, podríamos decir así, miren, de la que estoy migrando lentamente, miren, me encontraba saliendo a las 9:00 de la noche, 9:30 de la noche, a la hora que yo llegué, otrora desde el interior, prácticamente la misma hora, cuando yo me encontraba saliendo del hotel, se enciende nuevamente una luz del tablero de mi vehículo, señalándome
de que debo revisar la segunda lámpara. Miren lo que les digo, en este caso mostrándomelo en la señal que ustedes tienen fotografiada en este mensaje, que debo revisar la otra lámpara de mi vehículo. La otra, me refiero a la derecha, pero también la de las luces cortas. Algo que leído correctamente es: debes analizar tu visión racional del futuro, lo que estás viendo o lo que no estás viendo de tu futuro, pero en este caso racional, porque la que se pasó a quemar es la segunda lámpara, la derecha, que tiene que ver y está conectada con nuestro cerebro izquierdo. Por eso decimos mucho la gente de cerebro izquierdo, es la gente que se maneja preponderantemente con este hemisferio cerebral, con el hemisferio izquierdo, que es el hemisferio, miren lo que les digo, masculino, el hemisferio racional, es el cerebro racional masculino y hasta en una parte reptiliano de nuestro cerebro, valga la redundancia. Miren, entonces, ¿cómo es la lectura? No estás teniendo, porque se nos apagó la luz que alumbra el futuro cercano. Miren lo que les digo, la luz corta derecha, la que ilumina nuestro futuro, lo que está hacia adelante, cercano y diestro, o sea, el racional. No estás teniendo claridad o no tenés la luz suficiente para ver tu futuro racional en este momento. Miren lo que les digo. Y casualmente, vuelvo a decir casualmente, pero esta vez lo digo entre comillas, justo es el día intermedio entre mi regreso y mi regreso al interior del país, donde estoy realizando labores de consulta totalmente diferentes a mi vida anterior y que involucran tanto mi racionalidad como, de forma muy poderosa, también mi afectividad y mi emocionalidad, quemando ambas lámparas de mi vehículo. Como explicamos en el mensaje anterior, que te sugerimos escuchar si no lo has escuchado, para entender a cabalidad la parte emocional y la parte racional de la realidad. En este caso, el mensaje refiere a mi propia racionalidad y el análisis que yo puedo hacer, la claridad, y a eso refiere los focos delanteros del vehículo, de la luz corta, para ver mi futuro cercano racional, el que obviamente, como se queman las lámparas, no tengo demasiada claridad de cómo es,
y es una fiel representación de lo que ocurre en mi propia realidad del día de hoy. No tengo claridad respecto a eso y cómo va a seguir, porque está cambiando mi vida de forma poderosa y no tengo claridad de cuál será el rumbo que iré tomando de acuerdo a esta nueva realidad que mi conciencia fue creando, también con fantásticas sincronicidades que se fueron dando en mi vida. Esto es muy interesante porque refiere a brindarles siempre visiones de la realidad, y en este caso de mi propia realidad, cosa que yo no me puedo autoengañar, a pesar de que mucha gente lo hace. Quienes pretendemos avanzar en conciencia no podemos autoengañarnos respecto a esto, porque no tendría ningún sentido y sería hacernos trampas al solitario con lo que está pasando en nuestra vida, teniendo detrás muy claramente que si nosotros no interpretamos con claridad las señales que nuestra multidimensionalidad y nuestra conciencia profunda nos dan, ella misma se va a preocupar de brindarnos señales más claras, contundentes y poderosas para que no podamos desconocer lo que estamos transitando, lo que estamos viviendo, tanto racional como emocionalmente, quemando nuestras lámparas físicas. Miren lo que les digo, la lámpara física de nuestro auto, del lado izquierdo primero, cuando estoy llevando a cabo una acción, y del lado derecho después, de manera fantástica, cuando me estoy cuestionando determinadas cosas desde el punto de vista racional. Esto es fantástico y hay que entenderlo en profundidad para comprender, por sobre todas las cosas, que esta misma capacidad que tenemos, que nuestra conciencia tiene, para crear esa realidad física, la de la lamparita de nuestro auto, que teóricamente pensamos que nada tiene que ver con nosotros y que es un objeto inanimado, cosa que no lo es, que es un objeto inanimado que nada tiene de vínculo con nosotros, como pensaría toda la gente de cerebro izquierdo. Recuerden que la población de cerebro izquierdo no es responsable en parte de lo que le ocurre porque no tiene la capacidad de verlo con el cerebro derecho, en la medida de que forman parte de una raza, en sus orígenes, claro está, de extraterrestres, por decir así, si alguien lo entiende, que arribaron a nuestra Tierra desde el sector izquierdo de esta galaxia, desde el sector racional de la galaxia, utilizando preponderantemente ese cerebro y siéndoles muy difícil utilizar el otro, el cerebro derecho,
que es el que utiliza otra de las razas que integran nuestro universo terráqueo, miren lo que les digo, que utiliza preponderantemente el cerebro derecho, un cerebro femenino, no el masculino como el izquierdo. El cerebro masculino es el izquierdo, es el cerebro masculino, el cerebro racional, el cerebro de 2 más 2, 4 y de pocas cosas más, cuando nos manejamos de absolutamente todo con nuestra racionalidad. Pero el cerebro derecho es el cerebro femenino, el emocional, el cerebro vinculado con lo superior, con la espiritualidad, con nuestro akasha y con nuestras vidas anteriores y mucho más, que obviamente nos provee una visión más poderosa y holística de nuestra propia vida y de todo lo que sucede en ella. Espero entonces, queridos amigos, que con estas dos entregas de la co-creación de nuestra realidad, quede un panorama concreto de cómo son las cosas, porque esto me dio a mí una visión fantástica de la co-creación, miren, alineada en el tiempo de manera perfecta, como les decía, en el momento perfecto, a la hora perfecta, se funde o se quema el filamento físico, metálico y para algunos inanimado, desconectado de nosotros, pero que en la visión de Nikola Tesla nada está desconectado, como les decía en la otra entrega. Si quieres pensar en el universo, piensa en energía y vibración, donde nada está desconectado. Involucra entonces el fundido material del metal involucrado en la lámpara derecha, en este caso de mi vehículo, en el día de ayer, justo el día intermedio desde que regresé y se fundió la otra lámpara y el día en que voy a regresar, en el que espero no se funda ninguna lámpara y para el que voy a tener que reponer las dos lámparas, como les dije, físicas, metálicas y eléctricas de mi vehículo, que me proveen la visión de mi realidad cercana, porque es la luz corta, de mi realidad cercana, tanto emocional como racional. De esta manera podemos analizar absolutamente todo lo que nos sucede en la vida, siempre, para entender nuestra fantástica y poderosísima capacidad de co-crear nuestra realidad física, y acá les digo entre comillas, emocional, económica, afectiva, la que se nos ocurra, de nuestra realidad. Gracias
Gracias. Gracias.